ha vencido a las selecciones 60, 28, 40 y 23 del ranking. En orden cronológico, Sudáfrica, Corea, Chequia y Ecuador. Ahora buscará someter en su mejor momento anímico y futbolístico en el plano colectivo individual a la selección número 4 del mundo según la FIFA. La altitud pesará, pero México tendrá que hacer probablemente el mejor partido de su historia mundialista para instalarse entre los 8 mejores. Hoy al menos ha asegurado por su fase de grupos con paso perfecto y sin recibir gol el 9º lugar, superando el 10º del 2014, pero con 32 equipos. El domingo está prevista lluvia copiosa nuevamente, pero más que la tormenta, muy probable otra vez, México tendrá que meterse en el ojo del huracán Kane, para quizá con Lira y Johan anularlo y lograr que el próximo lunes México, ya con cielo despejado, consolide la mejor actuación mundialista de su historia. Que así sea. Bienvenidos a Picante. Inglaterra después de superar al Congo, es uno de los encuentros más bonitos, jugar ante México en la Azteca. Hay muchos obstáculos esperándonos, la altitud es una gran desventaja porque es imposible adaptarse en 4 días. En 1959, con goles de Chava Reyes y Raúl Cárdenas, en el 59 en CU, ganó la selección de México. Luego en el 85, para preparar el 86, ganaron en el Estadio Azteca los mexicanos con un gol de Luis Flores. Para el Mundial del 70, Roberto, tú lo tendrás más presente, llega a Inglaterra a jugar un partido de preparación al 69, en el 69, aquí al Estadio Azteca, quedan 0-0, y los hermanos Charlton le dicen a Al Ramsey, no podemos, ahora que venga el Mundial, no estar aquí con un mes de anticipación. Y lo hace Inglaterra como lo hizo Bilardo en el 86, trayendo a la selección de Argentina un mes antes. Ahora Inglaterra, y es un gran tema, llegará como Chequia con 24 horas de anticipación y habiendo estado en ciudades muy bajas en Estados Unidos. Incluso hoy, con un estadio techado, terminaron fundidos, sí que la van a sufrir. ¿Cómo está, Roberto? Muy bien, buenas noches a todos. Sí, ese que era un equipazo, el del 70 de Inglaterra, llegó a Guadalajara. Se habla mucho de aquel mundial de la Alemania-Italia, pero el Inglaterra-Brasil de grupos fue un partidazo, 1-0. Brasil, tal vez de las mejores jugadas de Pelé y Jairzinho en ese memorable partido. Los ingleses sí tenían un gran equipo y él es el primer técnico que escucho previo al partido, no sé si lo dijo el checo o lo dijo el ecuatoriano, que reconoce lo de la altura como una desventaja. Por supuesto que habrá esa ventaja para el equipo mexicano, lo saben los jugadores de Javier Aguirre, y me imagino que tratarán de hacerla valer al máximo como lo hicieron ante los ecuatorianos. Hugo, ¿cómo estás? Cuéntanos qué significa como futbolista profesional cambiar del nivel del mar a la altura y viceversa, porque supongo que también tú, cuando estabas grandes rachas en el Real Madrid, venías a la Ciudad de México. ¿Qué es lo que se siente? ¿Qué es lo que le pasa al deportista, más allá de lo fisiológico, la explicación médica, técnica? Hola Javier, buenas noches, compañeros, a todos buenas noches. Sí, es una situación, pues ahora sí que humana, física. Hay algunos que estamos acostumbrados a la altura, y cuando vamos a nivel del mar, pues corremos el doble, ¿no? Pero cuando es al revés es distinto, entonces hay que tener un conocimiento para saber si efectivamente el cuerpo aguanta, dependiendo la cantidad de horas o de días en el que estás previo al compromiso que tienes. Entonces, pues si los ingleses hacen eso, me imagino que lo habrán valorado, lo habrán estudiado y pensarán que es lo más beneficioso para ellos. Aunque yo tengo experiencias en otros momentos, tanto como jugador como entrenador, que efectivamente hay que darle la importancia que merece a lo de la altura. Si no estás bien preparado en cuanto a saber cuántas horas o cuántos días previos tienes que venir, pues obviamente cuando estás ahí en la escena, pues te resulta como que, ¿qué pasa? Que ya me cansé, que ya no aguanto, que ya desistí, que ya no puedo más, que mis piernas no me responden, eso, el otro. Y eso pues influye mucho en aquellos que no se preparan con antelación. Ojalá que pues el tiempo que estén aquí, ya sea poco tiempo, como dices, que van a llegar que un día o día y medio la antes. Noche anterior, supuestamente. Bueno, me parece bien, pero a pesar de ello,
La mentalidad mexicana ahora, la selección, les veo muy motivados, con mucha confianza, y creo que es el momento o el sitio preciso como para ganarle a los ingleses y hacerles recordar que ese estadio pues no han tenido actuaciones muy brillantes. Y si no, ahí está el último que fue con Argentina, ¿no? Sí, la última vez que vinieron por acá. Yo te digo que no me gusta lo de Diego, porque no me gusta que metan a Dios en una trampa. O sea, que el que le llamen el gol... La mano de Dios no te gusta. No, la mano de la trampa. O sea, que en la actualidad con el VAR y eso, ¿qué hubiera pasado? No, pues olvídate, ¿no? Anulan el gol Sí. y le sacan tarjeta amarilla, digo, Sí, o lo expulsan. sí. No, amarilla, ¿no? ¿Sí? Sí. Bueno, pues, ¿cómo han cambiado los tiempos, no? Bueno, y Ricardo, es esto, Álvaro, buenas noches también, pero es también, y mucho con el modelo británico, no medir cómo golpeas el balón, porque normalmente la pelota vuela más, entonces hemos visto cambios de frente de Chequia, de la selección de Corea, y la pelota te sale más lejos de lo que estás acostumbrado, Sí. porque el balón vuela más, y bueno, es algo muy, muy típico de los británicos buscar, y no se diga a Harry Kane, ¿no? El juego aéreo es sello característico del fútbol inglés. Totalmente, buenas noches. Sí, son muchos factores, por supuesto, lo que dijo Hugo. Yo cuando ibas a jugar a Veracruz, corrías a acabar el partido y querías volver a jugar otro partido, corrías el doble. Pero a ellos les cuesta mucho subir. Son factores, el bote de balón, por supuesto. Pero yo me metería, Javier, más de lleno a lo que vi hoy y lo que vi ayer. Y lo que vi ayer fue espectacular, un equipo concentrado, un equipo con una determinación, que ha mostrado determinación, una gran concentración, ha mejorado en el aspecto ofensivo. Entonces yo la veo muy pareja realmente, tienen jugadores de calidad ellos. Sí, nosotros tenemos la fortaleza del grupo, de que todos estén concentrados, enfocados, y vamos a hacerles un buen partido, estoy seguro. Ojo con el famoso ya cumplí, que es muy de nosotros también. El ya cumplimos, ya llegamos, festejar, y ahora que tenemos esta gran posibilidad de trascender, muy importante a nivel internacional para los jugadores, para después exportar jugadores, para que nos vean, para dar un paso importante. Este es el momento, este es el gran momento de hacerlo. Sí, es inevitable hablar de la altitud, porque si el partido fuera en una ciudad a nivel del mar en México, o una ciudad mucho más baja, hay factores que terminan por estar del lado británico, jerarquía, Bellingham, Kane, etcétera, por más bien que haya jugado la selección mexicana, y reconocemos que es un equipo muy saludable en este momento, pero creo que sí, este asunto es como para manejarlo con bisturí por parte de los dos lados, ¿no? Cuándo apretar, si México va a buscar una presión sobre la salida inglesa, si los ingleses se van a reservar el primer tiempo, tienen que descansar, dice Rooney, asegurarse de estar bien preparados para este partido, porque creo que si Inglaterra quiere ganar la Copa del Mundo, este será el partido más duro. No tengo dudas que Inglaterra es mejor equipo que México, pero lo que México tiene detrás de ellos, hablando de los fans, la emoción de jugar junto a ellos, ese será el gran reto de Inglaterra. ¿Cuánto pesa la altitud, Álvaro, desde tu punto de vista? No, se van a adaptar inmediatamente porque lo tienen bien estudiado. A ver, sin caer en clichés, es cierto que Inglaterra tiene un equipo poderoso en cuanto a juego directo, pero también es un equipo que progresa muy bien con el balón a ras de suelo, que se asocia bastante, es bastante penetrante, filtra muy buenos pases, es de pocos toques, es muy agresivo. Evidentemente las figuras son Kane y Bellingham, pero ojo, no son necesariamente los jugadores en los que tendrían que estar concentrado el equipo mexicano. Lo que hace Madueke y Saka por el costado de la derecha, más lo que suma Rashford por el sector de la izquierda, es de sumo peligro. No salen bien con, no salen bien con Rice y Anderson, pero salen muy bien con Geni Konsa. Si van a presionar a Geni o Konsa, que tendría mis dudas de que fuese a ejercer una presión alta el equipo mexicana, van a sufrir problemas. En donde podrían capitalizar es lo que puedan hacer con Rice y Anderson, que son los puntos más débiles de este equipo inglés. Tanto Spence y O'Reilly son realmente culpables de muchos de los goles que Inglaterra se ha llevado en este torneo. Progresan rápido, atacan rápido. Lo que hace Bellingham detrás de Kane, no solamente a la ofensiva, es fabuloso, sino que es el primer elemento del mecanismo de presión del conjunto inglés para recuperar balones también. Ojo, nos enfrentamos al rival más difícil. Lo que hemos venido diciendo en todo el interinato de Javier Aguirre,
Ahora queremos ver si contra esa clase de rivales se puede o no se puede. Los dos laterales dan muchas facilidades, han sido criticadísimos, ambos. No hay espacio para Foden en este sistema de Tuchel que ha sido muy cuestionado en Inglaterra. No se la acaban por ver algunas cosas, aunque hoy le reconocen que los cambios en el segundo tiempo le dieron otra dimensión a la selección inglesa. Y lo que hace Harry Kane, ¿no? Porque desciende, porque el segundo gol parece súper fácil, pero esto de controlar, girar y ya tirar el zapatazo no la vio el portero. Y luego para el cabeceo, para los remates de cabeza, es uno de los grandes maestros del siglo, de este siglo. O sea, Harry Kane está un poco a la sombra de jugadores más mediáticos como Mbappé, como Haaland, el propio Messi, desde luego con otra naturaleza, pero es un tipo con una efectividad, con una contundencia, y hoy está remolcando esta selección, porque hay que recordar que Panamá tiene 2 penaltis en movimiento prácticamente, y que hasta el minuto 62 Panamá, que podemos más o menos compartir el nivel futbolístico, pudo contener a Inglaterra. Yo creo que también en eso se puede fincar parte de la esperanza, pero sí, yo coincido con Álvaro, la altitud sí va a pesar, pero México tendrá que hacer un partido superior incluso el que ha hecho contra la selección de Ecuador. Cuando decimos cómo se defiende un equipo, los entrenadores siempre, la defensa empieza desde arriba. ¿Qué hacen los delanteros para que no avancen a medio campo, para que no le lleguen a los defensas o al portero? O sea, cuando un equipo no defiende bien, no nomás es problema de los de atrás, es problema de todo el aparato que no hace nada para que la pelota llegue ahí. Y Kane es el vivo ejemplo del primer, yo a Kane lo diría, es un gran goleador, pero es el primer defensor del equipo, es el que más corre, porque lo ves haciendo goles como los que hizo hoy, brillante, pero luego lo ves barriéndose en el área chica de su equipo, sacando pelotas del arco. Entonces, Kane hace perfectamente su labor como goleador, como especialista en esa zona, pero es el primer defensor del equipo. Ojo con ese dato. Es jugadorazo, gran definidor, pero también hace jugar a sus compañeros, prepara sus propios goles, o sea, no es nada más de que sea un rematador, prepara sus goles, el segundo de hoy es un golazo, pero además hace jugar a los demás. En cuanto a las figuras, son de otro tamaño, las inglesas, obviamente, pero también lo eran, no en tan elevada medida los ecuatorianos. Los mexicanos tendrían que remitirse a la eficiencia colectiva que llevaron como nunca a su máxima expresión ante los ecuatorianos. Los mejores lapsos de Inglaterra en esta Copa del Mundo no se comparan con la media hora de ayer del equipo mexicano, entendiendo que los rivales son distintos, ¿no? Entonces, jugando igual el equipo mexicano, por supuesto que le va a competir, y jugando así también va a forzar a los ingleses a que el desgaste sea mayor y la afectación de la altura también. Qué interesante, porque quiero ver lo que va a diseñar el Vasco, porque ha ido por los rivales, los ha esperado, ha hecho un planteamiento mixto, y tiene sus riesgos ir por Inglaterra, presionarle la salida. Pero si México juega con ese dinamismo, con esa precisión de pase, con esa movilidad, creo que sí puede ser un partido en donde la selección de Inglaterra sea la que termine teniendo que esperar un poco en el arranque. ¿Cómo ves, cómo plantearías de arranque el juego? Pues la referencia que tuvimos con Ecuador es una referencia fantástica, o sea, el mejor partido que ha jugado México en muchísimo tiempo. En la era Javier Aguirre siento que puede ser el mejor partido, y ayer me estaban comentando si era el mejor de la selección en los mundiales. Pues podría ser uno de los mejores, pero dependiendo el rival también, ¿no? Ahora nos enfrentamos a Inglaterra. Inglaterra tiene un estilo de juego distinto al de Ecuador, pero me baso más en el estilo de Javier Aguirre, en este caso con Rafa, de la selección. No va a ser un partido en el que juguemos al tú por tú, porque no nos interesaría. Será en cuestión de manejar algo parecido a lo que hizo con Ecuador. Ecuador fue un equipo en el cual lo vimos temeroso, con cierto miedo, ya lo comentamos ayer, o lo comenté en este caso, y ahora con Inglaterra es distinto. Con Inglaterra habrá que darle su medida de respeto en cuanto a su estilo. Si ellos, ahora que han cambiado un poco con Tuchel, pues la esencia del fútbol inglés es llegar a bandas y centros, entonces ahí nos puede hacer daño, y me imagino que tanto Javier como Rafa habrán trabajado referente a eso. Lo que es Kane,
indudablemente es uno de los mejores delanteros que ha habido en la historia y lo está demostrando en los diferentes equipos donde ha estado. Que ahora sea el formador del juego ofensivo. Nosotros tenemos a uno que juega muy similar y es más joven, que tampoco muchos años, porque Raúl, ¿cuántos años tiene menos? 35. ¿Y Kane? Pues por ahí, ¿no? Por ahí están. Sí. Bueno, pues ellos tienen a Kane, nosotros tenemos a Raúl, porque Raúl es el generador del juego ofensivo de la selección. Entonces, ahí va a ser una competencia bonita y va a ser interesante a ver quién impone en su labor, tanto defensiva, que tal vez Raúl no defienda tanto como Kane, como bien dices, pero sí la generación del ataque mexicano, el eje es Raúl. Pickford ha sido el portero que más goles ha recibido en la Liga Premier por parte de Raúl Jiménez. Ese es un dato ahí que puede servir para algo. Si le gana México a Inglaterra, ¿es la victoria más importante de todo el historial en Copas del Mundo? Híjole, la sumaría con la de Alemania, por supuesto, el primer partido que tuvo en Rusia 2018. Pero ese fue fase de grupos. Sí, de acuerdo, y si no se ganaba te quedabas también en el camino, no dejan de ser importantes. A ver, va a ser trascendente, si logra vencer a Inglaterra va a clasificar por tercera ocasión como equipo local a los cuartos de final. En el 86 se pierde contra el equipo alemán, un árbitro colombiano que anula además un gol al cuadro mexicano, y en el 70 pues los errores de Calderón, ¿no? Que se traga ahí un par de tantos y sé que el equipo mexicano iba ganando sin algo de bueno. Pero a ver, si se llega a cuartos de final no es algo nuevo. El tema es que sí tendríamos que poner una palomita porque se trata de un equipo muy poderoso, un equipo que tiene grandes individualidades, un equipo que te supera por 5 centímetros de promedio en estatura, un equipo que sí es mucho mejor que tú. Entonces hay que capitalizar la ventaja en casa, hay que ser muy inteligente, hay que ser muy práctico, no ponerte al tú por tú, pero ojo con otra situación, y este es un panorama que tiene que estar puesto sobre la mesa. Y si el marcador es adverso para el equipo mexicano, ¿qué herramientas y cómo va a manejar su fase ofensiva y qué propuesta o contrapropuesta va a tener el equipo de Vasco Aguirre? Eso es una de las preguntas más difíciles que tiene que responder él sobre el terreno de juego, si ese caso se llega a dar. Pero bueno, ya estás diciendo que la comparas con la de Alemania. ¿No te parecería superior? Y Francia, campeona del mundo, que traía una crisis. Sí, pero también en fase de grupos. Ah, sí, bueno, es que si no ganas te quedas. No, es que hay un contexto... Como la vez pasada, no le ganaste a Polonia y te quedas. Está bien, pero hay un contexto muy especial de lo que pasó contra Ecuador y de lo que podría pasar ahora. Porque estás hablando de estas llaves definitivas donde México suele fallar. En fase de grupo hay otro tipo de exigencia, otro tipo de presión. Cuando ganas o te vas, después de ganarle a Ecuador, que venía siendo la segunda selección de Sudamérica, si le ganas a Inglaterra, yo estuve revisando... Pues ojalá que le hubieran ganado Javier a Polonia. Diferentes copas del mundo y no me parece que haya un antecedente. Le hubieran ganado importante. a Polonia, le ganan a Arabia Saudita, hubieran sumado 6 Está puntos. bien, pero si se le gana a Inglaterra, yo sí... es maravilloso, es histórico, yo creo que sí se puede colocar como la victoria más importante por la ronda y por el rival. Sí, por supuesto, sería la más importante, claro, con la condición de local que tiene mucho peso, pero también eso es importante. ¿Y el formato? Destacarlo, no, y el formato, pero muchas veces hay anfitriones que dicen, no, la condición de local no es tan buena como dicen, porque luego se revierte el apoyo del público, etcétera. Por supuesto que es una gran ventaja jugar como local si le ayudas al público y le ayudas al ambiente con tu juego, con tu fútbol, como lo está haciendo esta selección mejor que nunca, ¿no? 4 partidos convincentes, pero el cuarto brillante. Esa media hora sí es de colección, sí es de otro nivel. Yo no sé si el mismo Javier Aguirre se sorprendió con lo que llegaron a jugar en ese lapso, porque fue fueron 30 minutos perfectos. Para que fueran perfectos faltó que Jiménez metiera ese cabezazo, increíblemente mucho más sencillo eso. Que fue de los menos difíciles que ha tenido en su vida. Que el golazo que metió después, ¿no? Y por otro lado, no solo el partido en sí sería importantísimo, ganarles a los ingleses representaría tener la mejor actuación que se haya tenido en Copas del Mundo y llegar a un sexto partido. Y visualizar escenarios, Roberto, como decía Hugo el otro día, imaginar cosas que pueden pasar en el partido y tener las soluciones. ¿Qué es lo que mejor ha hecho México con tener a los rivales? ¿Este va a ser muy difícil? Sí, va a ser muy difícil, pero tenemos 0 goles recibidos. Sí. Partamos de esa base. El equipo no ha recibido ni un gol en esta Copa del Mundo. Vamos a enfrentar a Inglaterra, que tiene un fútbol diferente, a lo mejor más directo, con otras características. Hagamos el trabajo defensivo y generemos en la medida de lo posible las posibilidades que podemos hacerlo. El tiempo pasa. Esto es un partido de eliminatoria, no de grupo. Aquí
el minuto 75, un 0-0 por decirte. A ver, ahora Ricardo. ¿Cómo contra Corea? Imagínate el partido. Te pregunto, ¿como contra Corea? No lo sé si como contra Corea, No, este tiene más calidad. Por Contra eso. Corea estábamos en una fase donde todavía no encontramos, el equipo ha venido evolucionando. Eso, parto de esa base. México ha venido mejorando Bueno, partido a partido. la respuesta es no como contra Sí, Corea, la no, tuya. ahora tiene que haber una mejora en el tema mental. ¿Qué he hecho bien? Eso no lo puedo perder, el 0 atrás, y ahí parto. Y después empezará el reloj a jugar a favor o en contra, dependiendo de las circunstancias, para que México pueda encontrar llaves. Gil Mora genera, Alvarado generó, Quiñones generó, Raúl generó. O sea, tenemos jugadores, el mismo Romo, yéndose un poquito al ataque, nivelando. Entonces, hagamos bien lo que hacemos y tratemos de llevar el partido, alargarlo en la medida de lo posible, para encontrar las circunstancias como las ha tenido México. México ha encontrado en los primeros 3 partidos, sin jugar un gran fútbol, las llaves necesarias para ganar. Ahora no nos hemos enfrentado a una ofensiva como la de Bellingham. De acuerdo. O la de Kane. De acuerdo. Ni lo tenía Sudáfrica, ni lo tenía Corea del Sur, porque aunque venía con Heung-min Son ni estuvo en la Copa del Mundo, ni lo tenía Chequia. Hoy te enfrentas a una ofensiva sumamente poderosa. Porque es cierto, Quiñones genera mucho, Mora genera mucho, pero el tema es que Geni y Konza generan todavía mucho más que eso. Ahora, en estos casos hipotéticos que tú preguntabas, si le ganásemos a Inglaterra, ¿sería la más maravillosa de las victorias en la historia? Más trascendente, La más trascendente. valiosa. Sería más trascendente, y casos hipotéticos, porque tú lo planteaste, si le hubiéramos ganado a Argentina también en octavos de final, si le hubiéramos ganado a Brasil en el 2018 en octavos de final, o si le hubiésemos ganado a Alemania en el 98, sería más esta que aquellas. No, ahí sí podríamos discutir la instancia, el nivel de ese rival, las circunstancias, pero no pasó, ¿no? O sea, no ocurrió. Ahora, yo sí creo... todavía no ocurre. No ha ocurrido. Yo creo que, y lo va a hacer Javier, porque Javier ha sido camaleónico. Si de pronto no coloca a Gil Mora, nadie se debe de extrañar de arranque. De acuerdo. Si de pronto es más cauto Javier Aguirre, porque lo que dice Álvaro, ¿no? Si Inglaterra, lo que confirma Roberto por la jerarquía del rival, Inglaterra no es como Ecuador, que tiene un ataque, ha tenido un ataque chato, un ataque incierto, no tiene el volumen de juego que tiene Inglaterra. Entonces, no solamente tienes que cuidarte de la línea defensiva, no tienes que cuidar solamente a los volantes, no tienes que preocuparte solamente de los delanteros, tienes que ver cómo funciona, porque también, aunque ellos de pronto no están en su mejor momento, te tiran un jugador por un costado, te tiran al centro a Bellingham, y una jugada puede ser suficiente para condicionar Han el metido partido. 8 goles en lo que llevan de la Copa del Mundo. Sí. Pero fíjate México cómo en algunos partidos presionó y provocó errores. En otros no presionó, esperó 3/4. Ha sido, y como dijiste, camaleónico, ha sido inteligente Javier Aguirre para manejar los momentos. ¿El grado de dificultad aumenta? Sí, pero pues ya lo sabemos, no es nada nuevo. Es Inglaterra, la mejor liga del mundo, que no la veo tan bien representada como la mejor liga en su selección. Eso es evidente. Estoy de acuerdo. Vamos a ver qué Estoy hacemos. de acuerdo. Una cosa es la liga y otra cosa es la selección. Totalmente. La selección no ha ganado desde el 66. Entonces resulta Y que con gol nosotros fantasma. podemos estar en un... También influye eso también. Nosotros podemos mentalizarnos o motivarnos pensando, la actuación que hicimos con Ecuador muy bien, y luego la que tuvieron ellos con Congo, iban perdiendo 1-0. Batallaron muchísimo. Espérame, o sea... Eso fue hoy. Que 11 contra 11, o sea, no es cuestión de una situación que estamos hablando de hace 20, 30, 40 años atrás. En la actualidad el fútbol ha cambiado mucho. Y la situación futbolística es que estamos viendo que el fútbol se juega con menos talento, menos calidad, como ya lo mencioné ayer. Pero ahora mismo estamos crecidos y estamos en nuestro estadio, con nuestra gente, motivados, confiados. Y el último partido que se hizo con Ecuador fue que si se repite la misma actuación, estoy convencido que se le gana a Inglaterra. ¿Por qué va a ser diferente a decir, Inglaterra es que es muy favorito? Sí, pero... ahora mismo estamos al parejo. Claro, sí. Al parejo estamos. Acabando el partido contra Corea, te dicen, México va a recibir a Inglaterra dentro de 2 semanas o 2 partidos más. Sí, dices, no, plantéalo como contra Corea. Tienes que plantarte atrás y ver qué pasa y tratar de maniatar al adversario. Ya que vimos lo que hizo ante Ecuador, Claro. es jugar así. Claro. Ya demostraron que pueden jugar así. Por supuesto que así hay que jugarles a los ingleses. Así. O los ingleses sí soportan ese ritmo intenso que no soportan
soportaban los ecuatorianos. No, pero... esa velocidad, esa precisión, esa claridad para elaborar que no se le había visto. Pero si le das espacio, selección, los aprovecha mucho mejor que Ecuador. No, pero si no les das la pelota, no. No, Entonces, sí, pero... hay que intentar lo mismo. Mira, la alineación, que fue de un equipo que juega a ese nivel, es muy difícil tocar una alineación. Mi única duda, y me imagino que podría ser una de las dudas de Javier Aguirre, es qué hacer con Edson Álvarez, al que no utilizó ni de cambio, increíblemente. Los 11 que inician o Edson Álvarez por alguno de ellos. Me imagino que será la única duda. ¿Cómo le haces para que no repita? Ya hablaste de Mora, podría ser por Teguardo para el segundo tiempo. ¿Cómo haces para que no repita Sánchez, Alvarado, Quiñones, Raúl Alonso Jiménez? Está casi imposible. La central, ¿cómo la tocas o no la tocas? Exactamente así como copia al carbón, yo creo que no sería lo más inteligente, porque sí creo que hay que hacer el partido largo con los ingleses. Creo que los ingleses van a sufrir más que Chequia, claro, y que Ecuador la altitud. Entonces, pero entonces tú no tienes tampoco ninguna prisa. La obligación es de ellos, ¿eh? La obligación histórica es de ellos. Aunque tú estés en tu casa, en tu estadio, ellos son los que si pierden se van a llevar todas las críticas. Hay que tomarlo con calma. No hablo de prisa para anotar, ¿eh? Pero sí desde el arranque. Ir como Ecuador, presionar su salida. Tratar de imponer condiciones desde el arranque. Yo creo que puedes modular un poco. Bueno, volvemos en Fútbol Picante. Y seguimos viendo los festejos, que le encanta a la producción aquí ponerlos y que los platiquemos. Ahí están los festejos en Estados Unidos. Pero mira hasta dónde viene, o sea, hay zonas de calor que termina descendiendo mucho. México en casa es tan grande como se puede ser en una Copa del Mundo. El ambiente será increíble, será difícil por muchas razones, pero si quieres ser campeón del mundo, tienes que pasar por juegos difíciles, lo que ha dicho Harry Kane. Nadie en lo absoluto minimizando, Jared, bienvenido, el tema del efecto de la altitud. Algunos medios en Inglaterra decían, tenían que irse unos días a Denver, y de la Federación Inglesa dicen, no hay manera, sabíamos que esto podía ocurrir, tenemos que asumir las consecuencias de que el país anfitrión, por quedar primero, pues no se mueve dos veces de su estadio. Sí, así es, compañeros, buenas noches. Bueno, es unas situaciones que te toca vivir, las inclemencias que hay durante un torneo, entre lluvia, entre calor, entre altitud. Eso es lo que te da un país como México, ¿no? Y eso lo tenemos muy entendido en nuestra liga mexicana, ¿no? Que jugamos a altura, que jugamos a nivel del mar, que jugamos con calor húmedo, que jugamos con calor seco. Son ciertas situaciones que en otros países no están acostumbrados. Y hoy, bueno, les tocará vivir con esta situación que de cierta manera es ventaja para el equipo nacional de México, que está acostumbrado, que ya tiene tiempo trabajando en esto, aun cuando hay muchos jugadores que ya no juegan en México, pero ya con el tiempo que tienen trabajando en las instalaciones del CAR, ya se han acostumbrado prácticamente a lo que es esta situación, y hay que hacerla valer. Hay que hacerla valer lo que dice Harry Kane, el país, la afición, el estadio, la altitud, el buen momento de México, y ante cualquier inclemencia, cualquier equipo que quiera ser campeón, tiene que ser mejor. A mí me gustaría saber qué le dice el técnico a Harry Kane. Aquí estando Hugo, estando Jared, en mi caso, como jugando en esa posición, muchas veces, y diferentes técnicos te dicen, quédate ahí para que fijes a los centrales, no te muevas mucho de esa zona, para que otros te dicen, no, salte de ahí y después llega al área. No es lo mismo estar ahí que llegar al área. Pero el cuate ha de tener un kilometraje mínimo de 12 por partido. O sea, es increíble el desempeño físico que tiene hacia los costados, hacia atrás, y después para llegar al área siempre puntual. Entonces, es un gran centro delantero. Seguramente ese será un factor también a analizar por parte de Javier Aguirre, ¿no? Que se salga de esa zona entre Montes, Johan y los contenciones, donde hay mucho tráfico, donde México lo hace muy bien, y que de repente llegue a esa zona, ¿no? Que es muy distinto. Entonces, son muchos factores en lo táctico que tendrá que analizar Javier a la perfección para que México, jugando como lo hizo contra Ecuador, pueda superar al equipo inglés. Es tan importante que yo creo, Ricardo, y no esa manera de broma, que le han de decir haz lo que quieras. A lo mejor. Porque el equipo está muy agarrado de Harry Kane, ¿eh? O sea, es una selección que si le quitas a Harry Kane, en este momento,
baja un 20-25% sin ningún problema. No hay referencia en la ofensiva. Son muy buenos jugadores, pero no carbura todavía la selección inglesa. El partido contra Croacia fue muy abierto. Es un equipo al que hay que atacarlo. 4 le hicieron 2. O sea, es un partido, el de Panamá, es un partido donde Panamá va a guardar el video diciendo, mira qué bien pudimos contener a la selección inglesa. Claro, tomando todas las precauciones. Aún así, el Puma tuvo 2 descolgadas, porque de pronto son medio atrabancados en la salida los jugadores ingleses. Luego también te aprietan, luego quieren apretar al equipo rival y son muy buenos a la pérdida de la pelota para ir con todo, pero sí se van a dosificar aquí. No pueden hacer la misma capacidad de desgaste desde el primer minuto. Van a tener que ser muy controladores ellos de la propia data que traen, porque si no, Rice hoy terminó fundido y era un estadio techado. Él terminó diciendo, ya estamos con las cargas de la temporada europea y por eso México ahora toma todo el sentido. Por más críticas que recibió Javier, dijo, déjenmelos aquí, y este equipo vuela en la parte de resistencia, en la parte dinámica y de intensidad. Sí, esto de Kane es extraordinario, como dijo Ricardo, por la movilidad que tiene, porque sabe a dónde moverse, porque hace jugar a todos, pero porque además nunca renuncia a la responsabilidad de estar en el eje del ataque cuando se necesita, ¿no? Siempre está así. Así como Haaland, dices, bueno, está ahí siempre, Haaland no se mueve mucho de esas. Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal. Lo que acabamos de presenciar en esta Copa del Mundo confirma una vez más por qué el fútbol nunca deja de sorprendernos. Brasil logró avanzar después de derrotar a Japón por 2-1, pero cualquiera que solamente vea el resultado final pensará que fue un partido relativamente sencillo. La realidad fue completamente distinta. Durante más de 1 hora, la selección japonesa consiguió poner contra las cuerdas a uno de los equipos más importantes en la historia de los mundiales, obligándolo a jugar con una intensidad y una concentración que pocas veces habíamos visto durante este torneo. Hoy vamos a analizar todo lo que ocurrió, porque este encuentro dejó muchísimas conclusiones sobre el verdadero nivel de Brasil, el extraordinario crecimiento de Japón y la influencia que Carlo Ancelotti comienza a tener sobre una selección que todavía busca recuperar el protagonismo que la convirtió durante décadas en la máxima referencia del fútbol internacional. Antes del partido existía un ambiente de enorme confianza alrededor de Brasil. La mayoría de los especialistas coincidían en que el equipo sudamericano tenía los argumentos suficientes para avanzar sin demasiados problemas. El talento individual parecía marcar una diferencia evidente. Vinicius llegaba en un gran momento. Casemiro aportaba experiencia. Alisson ofrecía seguridad bajo los 3 postes y la presencia de Carlo Ancelotti en el banquillo, tranquilidad. Sin embargo, el fútbol moderno ha demostrado repetidamente que los nombres no garantizan absolutamente nada cuando enfrente aparece un rival disciplinado, organizado y convencido de su idea de juego. Japón salió al terreno con un planteamiento que sorprendió incluso a quienes esperaban un partido muy táctico. En lugar de encerrarse desde el primer minuto, decidió alternar momentos de presión alta con fases de repliegue perfectamente coordinadas. Esa variación constante obligó a Brasil a pensar mucho más cada salida desde el fondo. Los centrales brasileños tenían la posesión, pero rara vez encontraban líneas de pase limpias hacia el mediocampo. Cada vez que Casemiro intentaba recibir de espaldas, aparecía inmediatamente un futbolista japonés presionándolo con enorme intensidad. Mientras otro jugador cerraba la siguiente opción de pase,
Ese mecanismo provocó que el Brasil comenzara a mover el balón de un lado hacia otro sin lograr profundidad. La posesión aumentaba, pero las oportunidades de gol prácticamente no existían. Vinicius intentaba romper el equilibrio mediante acciones individuales, aunque casi siempre encontraba dos defensores esperándolo antes de ingresar al área. Martinelli observaba desde el banquillo cómo el equipo sufría para generar espacios y Endrick calentaba esperando una posible oportunidad. Mientras tanto, Japón ejecutaba exactamente el partido que había preparado durante toda la semana Uno. De los aspectos más interesantes fue la manera en que el conjunto asiático administró el desgaste físico. En lugar de correr desesperadamente detrás del balón durante 90 minutos, elegía cuidadosamente cuándo acelerar la presión y cuándo permitir que Brasil mantuviera una posesión inofensiva lejos de su portería. Esa inteligencia táctica confundió por completo al conjunto sudamericano durante buena parte de la primera mitad. Brasil tenía el balón, pero Japón controlaba el desarrollo del encuentro en la selección brasileña. Parecía incómoda. Los laterales no encontraban espacios para proyectarse al ataque. Los mediocampistas recibían siempre de espaldas y los delanteros permanecían aislados. Carlo Ancelotti seguía atentamente cada movimiento desde la zona técnica. No gestos exagerados, ni mostraba preocupación, simplemente observaba, tomaba notas y conversaba constantemente con sus asistentes. Esa serenidad terminaría convirtiéndose en uno de los factores más importantes del partido. El primer aviso serio de Japón llegó mediante una transición perfectamente ejecutada. Bastaron 4 pases para superar toda la estructura defensiva. Aunque la jugada no terminó en gol, dejó un mensaje muy claro. Japón no estaba allí únicamente para defender. También poseía herramientas suficientes para lastimar cuando recuperaba el balón. Brasil comenzó entonces a mostrar algunas dudas que no habían aparecido durante los encuentros anteriores del torneo. Conforme avanzaban los minutos, la confianza japonesa aumentaba. Cada recuperación fortalecía la convicción de que el plan estaba funcionando. Los futbolistas se comunicaban constantemente, mantenían las distancias entre líneas y evitaban cometer faltas innecesarias cerca del área. Todo parecía cuidadosamente calculado. En cambio, Brasil empezaba a depender demasiado de la inspiración individual de Vinicius, quien insistía una y otra vez buscando romper la defensa mediante regates y cambios de ritmo el Gauja Pons. Terminó llegando como consecuencia lógica del desarrollo del encuentro. Después de una recuperación en la mitad de la cancha, el conjunto asiático aceleró inmediatamente aprovechando un espacio entre los centrales brasileños. La definición fue precisa y dejó sin posibilidades a Alisson. Durante unos segundos, el estadio quedó completamente en silencio. Nadie esperaba ver a Brasil perdiendo frente a una selección que sobre el papel parecía claramente inferior. Sin embargo, cualquiera que hubiera seguido atentamente el partido sabía que la ventaja japonesa era absolutamente merecida. Ese momento representó la primera gran prueba para Carlo Ancelotti como entrenador de Brasil en una instancia decisiva. Muchos técnicos habrían reaccionado
realizando cambios inmediatos o modificando completamente el sistema. El italiano eligió otro camino, pidió calma, mantuvo la estructura táctica y transmitió confianza a sus jugadores. Sabía que todavía quedaba mucho tiempo y entendía que el principal enemigo en ese instante era la desesperación. Brasil intentó responder antes del descanso, pero seguía encontrando enormes dificultades para generar ocasiones claras. La circulación era lenta, los movimientos ofensivos resultaban previsibles y Japón defendía con una disciplina extraordinaria. Cuando el árbitro señaló el final del primer tiempo, las imágenes mostraban a los futbolistas brasileños caminando hacia el vestidor con rostros de preocupación, mientras los jugadores japoneses celebraban discretamente, conscientes de que todavía faltaban 45 minutos para completar una hazaña histórica dentro del vestidor brasileño. Ansel sabía que debía modificar algunos aspectos sin alterar completamente la identidad del equipo. El mensaje fue claro: aumentar la velocidad de circulación, atacar con mayor profundidad y aprovechar el desgaste físico que inevitablemente comenzaría a aparecer en el rival. También insistió en mantener la paciencia, recordando que un partido de eliminación directa puede cambiar completamente con una sola jugada. El inicio del segundo tiempo mostró inmediatamente una versión diferente de Brasil. El ingreso de Endrick aportó movilidad, agresividad y una referencia ofensiva mucho más dinámica. Vinicius comenzó a recibir con mayor libertad, porque los centrales japoneses debían preocuparse ahora por los constantes desmarques del joven. Ese simple ajuste táctico modificó completamente el escenario. Los pases empezaron a circular con mayor rapidez. Casemiro encontró mejores espacios para distribuir el juego y los laterales se incorporaban con mucha más frecuencia. Japón seguía defendiendo con enorme compromiso, pero el esfuerzo realizado durante la primera mitad comenzaba a reflejarse en pequeños detalles. Una cobertura que llegaba medio segundo tarde, una presión menos intensa o un retroceso ligeramente más lento. Frente a jugadores de el nivel de Brasil, esos pequeños márgenes suelen resultar decisivos. La presión brasileña aumentó progresivamente. Cada pérdida japonesa era seguida por una recuperación casi inmediata. El balón permanecía la mayor parte del tiempo cerca del área asiática y el empate parecía acercarse con cada ataque. Aún así, Japón continuaba resistiendo con una valentía admirable, bloqueando disparos, despejando centros y luchando cada balón dividido como si fuera el último del partido. Fue entonces cuando apareció la experiencia de Casemiro. Después de una primera mitad muy discreta, el mediocampista comenzó a dominar el ritmo del encuentro, ordenó la presión, recuperó varios balones importantes y apareció dentro del área en el momento exacto para cambiar el destino del partido. Su gol no solamente significó el empate, también devolvió la confianza a un equipo que empezaba a creer nuevamente en la remontada. A partir de ese instante, el encuentro cambió completamente de dueño. Brasil recuperó la autoridad, el público volvió a empujar
desde las tribunas, y Japón comenzó a sentir el enorme desgaste acumulado durante tantos minutos de esfuerzo. El conjunto asiático seguía luchando con dignidad, pero ahora debía defender mucho más cerca de su portería, mientras Brasil encontraba espacios que antes parecían imposibles de descubrir. El empate no solamente modificó el marcador, también transformó completamente el estado emocional de los dos equipos. Hasta ese momento, Japón había jugado con la tranquilidad de quien siente que todo está saliendo exactamente como fue planeado. Después del gol de Casemiro, apareció una sensación completamente distinta. Los futbolistas japoneses comenzaron a mirar constantemente el reloj. Intentaban reorganizarse con mayor rapidez y, por primera vez en todo el partido, se percibía cierta incertidumbre en una defensa que hasta entonces había lucido prácticamente perfecta. Del otro lado, Brasil recuperó esa confianza que durante muchos años ha caracterizado a las grandes generaciones de la selección. Los pases comenzaron a salir con mayor naturalidad. Los movimientos ofensivos eran más fluidos y cada ataque transmitía la sensación de que el segundo gol estaba cada vez más cerca. Lo interesante fue observar que Carlo Ancelotti nunca pidió a sus jugadores lanzarse desesperadamente al frente. El técnico italiano comprendía que un exceso de ansiedad podía abrir espacios para el contragolpe japonés, precisamente el arma que más daño había provocado durante la primera mitad. Por esa razón, insistió en mantener el equilibrio. Los centrales permanecían atentos a cualquier balón largo. Casemiro protegía constantemente la zona frente a la defensa y los laterales. Solamente avanzaban cuando existía una cobertura clara. Esa organización permitió que Brasil atacara con muchos hombres sin quedar completamente expuesto a Vinicius. Continuó siendo el jugador más determinante sobre el terreno de juego. Cada vez que recibía el balón, obligaba a Japón a modificar toda su estructura defensiva. Ya no era únicamente un extremo buscando superar a su marcador en velocidad. Ahora aparecía por dentro, intercambiaba posiciones con Endrick, retrocedía algunos metros para participar en la construcción y luego aceleraba nuevamente hacia el área. Esa libertad hizo mucho más difícil el trabajo de los defensores japoneses, que durante la primera mitad habían logrado controlar bastante bien sus